Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este lunes 5 de abril. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que se pide a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias para evitar comprometer la capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Se reitera, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. El domingo 4 de abril llegaron a Yucatán 144.760 dosis de vacunas contra el coronavirus para adultos mayores. 129.600 dosis serán para iniciar la aplicación a los adultos mayores de Mérida. 15.160 para la segunda dosis de adultos mayores de municipios que se darán a conocer próximamente. El jueves 1 llegó un lote de 8.190 vacunas para la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de municipios del interior del estado. El lunes 29 llegaron 11.740 vacunas, también para continuar con la aplicación a adultos mayores en los municipios del interior del estado. El viernes 26 llegó a Yucatán un lote de 28.440 vacunas para adultos mayores. Este lote se está aplicando en los municipios de Tzán, con un avance del 74%, Tzitzantún 86.6%, Sellé 80.8%, Panabá 44.6%, Celestún 82.4%, Cacalchén 72.1%, Joctún 86%, Cenotillo 86.7%, Muxupip 93.6%, Chiquintzonot 71.2%, Tequit 85.3%, Opichén 37.7%, Tixcacalcupul 75.3%, Maní 68% y Temash 71.9%. También se están aplicando vacunas para adultos mayores en los municipios de Chemash, con un avance del 37.4% de las dosis recibidas, Oxcuscap 69.3% y Río Lagarto 65.1%. Las vacunas que fueron destinadas a adultos mayores de Acanqué, Aquil, Buxots, Chichimilá, Espita, Junucmá, Izamal, Canacín, Peto, Progreso, San Felipe, Temozón, Tecash, Ticul, Tinum, Tizimín y Tixcocop ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Se reitera, es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 197 pacientes en hospitales públicos. 30.905 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 35.254. Hoy se detectaron 45 nuevos contagios de coronavirus, 31 en Mérida, 5 en Valladolid y 1 en Calatmul, Tzán, Espita, Joctún, Junucmá, Canacín, Temozón, Tizimín y Yaxcucul. De los 35.254 casos positivos, 285 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.983 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 6.242, en la zona oriente 5.834, en la zona centro 2.074, en la zona sur 3.049 y en la zona poniente 4.784. Lamentablemente en este parte médico informamos de 7 fallecimientos. Son 5 hombres y 2 mujeres, de un rango de edad de 34 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica, asma y EPOC. 4 residían en Mérida, 1 en Izamal, 1 en Tecash y 1 en Tizimín. En total, son 3.835 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 317 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán,
presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 197 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.